Aquí tienes la traducción completa al español de toda la historia, sin omitir ni una sola palabra, sin timestamps y manteniendo el tono original. Estaba sentado a la mesa del comedor, tomando un sorbo de café, cuando Katy se sentó frente a mí con una expresión inusual en el rostro. Podía notar que algo venía, pero no tenía idea de qué sería. Respirando profundamente, dijo: «He estado teniendo una aventura con mi jefe, Alex». Las palabras fueron directas, sin las vacilaciones o tartamudeos que podría haber esperado de alguien haciendo tal confesión. No parecía arrepentida, ni siquiera culpable. En cambio, lo explicó como si fuera una decisión que simplemente tenía que aceptar. «Me aseguraré de que tengas tu parte de intimidad física», prometió, como si fuera algún tipo de premio de consolación. «Me aseguraré de que no te quedes fuera. Ven. Pero necesitas entender». Sentí una mezcla de incredulidad e insulto creciendo en mi pecho. Había algo tan absurdo en todo aquello que casi me hizo reír, pero me contuve y la miré a los ojos. Esta mujer con la que había estado casado durante 3 años estaba sentada frente a mí, sugiriendo con calma que continuáramos nuestro matrimonio mientras ella mantenía una aventura abierta. Me pregunté si alguna vez la había conocido de verdad. Después de un momento de silencio, ya no pude contenerme más. Una risa corta y seca escapó de mis labios y negué con la cabeza. «Katy, si crees que voy a quedarme aquí sentado y aceptar esto, es que no me conoces en absoluto. No puedes simplemente lanzarme tus decisiones a la cara y esperar que acepte tu aventura. No soy tu felpudo. Necesitas buscarte un abogado de divorcios». Ella me miró fijada, sorprendida por mi respuesta. Tal vez había pensado que sería pasivo, o tal vez pensó que la necesitaba lo suficiente como para tolerar cualquier cosa. Pero su expresión cambió cuando se dio cuenta de que hablaba en serio. No esperaba que fuera tan directo. Cuando empujé mi silla hacia atrás, listo para irme, la expresión de Katy se oscureció. Había algo amenazante en sus ojos, una dureza que nunca había visto antes. Se inclinó hacia adelante, su voz baja y firme. «Ven, siéntate. No puedes simplemente salirte de esta conversación». Me detuve y la miré. Ella sostuvo mi mirada, sus labios curvándose en una sonrisa fría, casi arrogante. «¿Crees que puedes simplemente irte, buscar un abogado y terminar conmigo?», dijo. «No, ven, así no es como va a funcionar esto». La miré fijado. «¿En serio? ¿Crees que tus amenazas van a funcionar?». «Funcionarán», dijo, inclinándose aún más. «Si intentas alejarte de mí así, te arruinaré. ¿Entiendes? Iré a la policía. Les diré que me golpeaste, que me amenazaste». Sus palabras eran tranquilas, casi casuales. «Me creerán, ven. ¿Quién crees que confiarán? ¿En una abogada respetada o en un contable del que nadie ha oído hablar?». Inclinó la cabeza, observándome. «¿Crees que simplemente seguirás adelante, pero me aseguraré de que no te quede nada? Me aseguraré de que estés rogando por volver». No podía creer que esta fuera la misma persona con la que me había casado. Era como si estuviera mirando a una desconocida, alguien que no le importaba destruir todo lo que había trabajado, todo lo que había construido. Me miraba como si ya supiera que cedería, como si estuviera segura de que no me atrevería a arriesgar la pesadilla que me estaba amenazando. «Así que así es como va a ir esto», continuó. «Te quedarás, seguirás el juego y mantendrás la boca cerrada, o te quitaré todo y lo quemaré hasta los cimientos. Tú eliges, ven». Todavía me estaba recuperando de la amenaza de Katy cuando ella se recostó en su silla, casi como si hubiera tomado una decisión. Cruzó los brazos, con una mirada arrogante en el rostro. «Ah, y una cosa más, ven», dijo, su tono goteando con descendencia. «Creo que es hora de que conozcas a Alex. Viene mañana». Parpadeé, apenas procesando sus palabras. «¿Qué? ¿De verdad eres tan estúpido?». «Me oíste». Sonrió, una expresión retorcida y burlona. «Él quiere conocerte, y yo quiero que te comportes bien. Sé un buen chico para mí. Ven». La humillación cortó profundo, pero me quedé en silencio, esperando que terminara. «Espero que lo haga sentir cómodo. Ofrécele una bebida, tal vez incluso un bocadillo», continuó, como si estuviera dictando alguna tarea doméstica normal. «Quién sabe, tal vez incluso sea amable contigo». Apreté los puños bajo la mesa. La ira burbujeaba, pero me obligué a contenerme. Me estaba mirando, desafiándome a que respondiera, a decir algo, cualquier cosa que le diera más poder. «¿Crees que es una buena idea, Katy? ¿Qué te hace pensar que puedes salirte con la tuya?», dije con voz tranquila. Katy se inclinó, su sonrisa desvaneciéndose,
reemplazada por una dureza que no había visto antes. Porque puedo, ven, porque esta es mi vida y haré lo que quiera. Y si quieres conservar un ápice de dignidad, harás exactamente lo que te digo. Te veré a ti y a Alex aquí mañana y más te vale causar una buena impresión. Katy, ¿has oído hablar de las leyes de la física de Newton? Para toda acción hay una reacción igual y opuesta. Sin embargo, conmigo la reacción podría ser algo que no te guste. El resto depende de ti. Esta es la última sugerencia que te daré. Habla con tu abogado. No lo hagas complicado. Este matrimonio ha terminado. Aléjate mientras todavía te permita hacerlo. Tus amenazas nunca funcionarán conmigo porque tengo un macho alfa en mi vida. Tú no eres nada con eso. Se levantó y salió de la habitación, dejándome allí solo. Estaba claro que esto ya no era un matrimonio. Era un campo de batalla y ahora necesitaba contraatacar. La noche siguiente estaba sentado solo en la sala de estar, tomando un trago de Jack Daniels, tratando de prepararme para la absurda situación que estaba a punto de desarrollarse. Escuché abrirse la puerta principal, la voz de Katy llena de alegría forzada mientras lo saludaba. Tomé un largo sorbo, observando cómo lo guiaba a la habitación, su mano descansando en su hombro como si fuera un trofeo. Entonces tuve mi primera mirada de él. Alex era más bajo de lo que había imaginado, gordo. Sentí una risa burbujeando en mi pecho, y antes de que pudiera detenerla, se me escapó. Todo era tan ridículo que apenas podía creerlo. ¿Este era el supuesto alfa por el que Katy había tirado todo por la borda? Lo miré de arriba abajo, negando con la cabeza, la risa convirtiéndose en un bufido. Tenía apenas 1,5 metros y era más bajo que Katy. ¿Este duende? Dije, señalándolo, apenas conteniendo la sonrisa. Este es el tipo al que llamas macho alfa. Katy ni siquiera necesita disfrazarse para Halloween. Solo necesita ponerse un traje verde y será un duende. La sonrisa de Katy vaciló, un destello de irritación cruzando su rostro, pero intentó ocultarlo. «Cuida tu boca, Ben», soltó, su voz baja y fría. «Alex es todo lo que tú no eres. Confidente, asertivo. Un verdadero macho alfa». «Ah, ¿sí?», dije, recostando hacia atrás y tomando otro sorbo de mi bebida, sintiendo una oleada de desafío. «Si esto es lo que crees que parece un alfa, Katy, tal vez te estaba dando demasiado crédito». Alex me miró, lanzando una mirada a Katy como buscando alguna señal. Podía ver que no esperaba que me riera de él. Era difícil no encontrar toda la escena un poco cómica. «Dime, Alex», dije, incapaz de resistirme, «¿cómo se siente venir aquí, a mi casa, y jugar a la casita con mi esposa?» Su rostro se enrojeció, su intento de bravuconería derrumbándose, y lanzó otra mirada incierta a Katy. «Basta, Ben». Katy siseó, sus ojos ardiendo. «Te dije que fueras respetuoso». «¿Respetuoso?», dije, soltando una risa sin humor. «¿Se supone que debo ser respetuoso? Traes a este hobbit aquí, me lo echas en la cara y esperas que me tumbe y juegue bien». Podía ver que estaba furiosa, pero no importaba. El rostro de Alex se puso rojo mientras intentaba recuperar la compostura, pero su voz estaba llena de ira. «Escucha, Ben», dijo, su tono agudo y engreído. «¿Crees que simplemente vas a salirte de esta? No lo creo. Katy y yo lo hemos hablado, y nos aseguraremos de que no te quedes con nada en el divorcio. Me aseguraré de que ella se lleve todo, hasta la camisa que llevas puesta». Dio un paso más cerca, una sonrisa arrogante formándose en su rostro. «Y por cierto, después de que terminemos aquí esta noche, dormiré con ella en tu cama». Mantuve mi posición, encontrando su mirada sin un ápice de intimidación. «¿En serio, Alex? ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí, lanzar unas cuantas amenazas y salirte con la tuya con mi vida? Confía en mí», dijo, con un gesto despectivo de la mano. «Nos llevaremos la casa, el coche, los ingresos de tu trabajo, todo, y nos aseguraremos de que lamentes haberte enfrentado a ella». Alcé una ceja. «¿La casa?», pregunté, apenas conteniendo la risa. «Esa casa ni siquiera es mía, Alex. Pertenecía a mi madre. Solo vivo aquí. No sacará ni un centavo de ella». El rostro de Alex vaciló por un momento, pero rápidamente se recuperó, pasando su siguiente arma. «Bien, pero igual nos llevaremos los ingresos de tu trabajo. Katy los merece, y me aseguraré de que le pagues por el resto de tu vida». No pude evitar sonreír, tomando otro sorbo lento de mi bebida. «Lo siento por decepcionarte, Alex, pero ya renuncié a mi trabajo». «¿Qué?». La expresión arrogante de Alex finalmente se quebró, sus ojos saltando hacia Katy como si ella lo hubiera traicionado de alguna manera.
Parecía completamente descolocado. Así es, continué, sintiendo una oleada de satisfacción. Así que sin activos, sin trabajo, sin ingresos de los que parasitar. Supongo que ese pequeño plan tuyo no es tan hermético como pensabas. Katy me fulminó con la mirada, claramente sorprendida y furiosa, mientras Alex estaba allí, luchando por procesar la situación. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, dándose cuenta de que el pavo que había esperado se le escapaba. Miré entre los dos, finalmente sintiéndome en control de mi propia vida otra vez. Entonces, Alex, dije, mi tono tranquilo pero punzante, ¿por qué no reconsideras exactamente qué crees que te estás llevando? Porque desde donde estoy, parece que eres tú el que no tiene nada. El rostro de Alex se torció en una sonrisa arrogante mientras se inclinaba más cerca, su voz goteando arrogancia. «Aquí no mandas tú, Ben», dijo, prácticamente burlándose. «Ahora yo soy el alfa, y harás lo que se te diga. De hecho, creo que llevaré a Katy arriba a tu cama. Ahora mismo, no hay nada que puedas hacer al respecto». Dejé mi vaso lentamente, con la sangre hirviéndome mientras lo miraba fijamente a los ojos. «Alex», dije, manteniendo mi voz firme. «Te lo advierto, sal mi casa ahora mismo». Pero en lugar de retroceder, se rió. Un sonido áspero y burlón. Y antes de que pudiera reaccionar, me dio una bofetada en la cara. Fuerte. La bofetada dolió, pero la furia que encendió dentro de mí fue algo completamente distinto. Se enderezó, mirándome con una sonrisa, claramente disfrutando. «¿De verdad crees que puedes enfrentarte a mí?» Se burló. «Tipos como tú son puro aire y nada de sustancia. Yo soy el verdadero, y puedo destruirte. Ven. No eres nada. Hombres como yo tenemos el control, y me aseguraré de que termines pudriéndote en la cárcel si intentas algo. Estarás rogando por misericordia para cuando termine contigo». La bofetada dolió, pero me hizo sonreír. Ben sintió el ardor en la mejilla, y algo dentro de él se rompió. Toda la humillación, la rabia, los meses de falta de respeto hicieron ebullición, rompiendo la contención que había intentado mantener. Se levantó de su silla, los puños apretados, su voz baja y firme. «¿Crees que eres el verdadero, Alex?» El puño de Ben conectó con la mandíbula de Alex, y éste retrocedió tambaleándose, apenas pudiendo reaccionar antes de que Ben lo golpeara de nuevo. Y otra vez, con cada golpe, Ben soltaba las palabras que había estado conteniendo. «¿Crees que eres el verdadero, Alex?», dijo, una oscura determinación asentándose sobre él. Los hombres de verdad no intentan destrozar las vidas de los demás. Los hombres de verdad no entran en la casa de otro hombre y actúan como si fueran los dueños. Y no arruinan matrimonios por su propio ego. No eres nada, Alex. Los hombres de verdad protegen a sus familias. Otro puñetazo aterrizó directamente en las costillas de Alex, y Ben escuchó un crujido satisfactorio. Los hombres de verdad tienen integridad. Alex jadeaba ahora, intentando levantar las manos en defensa, pero Ben no paró. Cada golpe era una liberación. Cada golpe un exorcismo de la ira que había estado acumulando durante tanto tiempo. Finalmente, Ben lo levantó en sus manos, lo miró a los ojos y dijo: «Yo no soy alfa ni beta. Yo soy el hombre». Con eso, levantó a Alex por encima de su cabeza y lo estrelló contra el suelo. Alex quedó desplomado en el piso, magullado y golpeado. Ben dio un paso atrás, respirando con dificultad, el pecho agitado mientras miraba al hombre que había pensado que podía entrar en su vida y destrozarla. Katy se quedó congelada por un momento, los ojos muy abiertos por la incredulidad mientras veía a Alex derrumbarse en el suelo. Ensangrentado y magullado, sus manos temblaban, la rabia y el miedo mezclándose dentro de ella. Sin pensar, se lanzó contra Ben, sus puños volando, golpeando inútilmente contra su espalda en un intento desesperado de hacerlo parar. Pero antes de que pudiera dar otro golpe, una mano firme de mujer agarró sus muñecas, tirándola hacia atrás. Katy soltó un grito de sorpresa mientras perdía el equilibrio, girando para enfrentarse a su atacante. La mujer que la sujetaba era alta, con el cabello corto y una mirada intensa e inquebrantable, su agarre implacable como hierro alrededor de las muñecas de Katy. Katy intentó forcejear, pero la mujer era demasiado fuerte. Sus movimientos calculados, rápidos y controlados. «Suéltame», gritó Katy, sacudiendo los brazos. Pero el agarre de la mujer se apretó. «No», dijo la mujer, linda, su voz baja y autoritaria. Se acabó. Con una facilidad casi aterradora, Linda torció los brazos de Katy detrás de su espalda, obligándola a arrodillarse. Katy jadeó,
incapaz de defenderse mientras Linda usaba el peso de su cuerpo para estrellar a Katy en el suelo junto a Alex. Linda aún no había terminado. Dio un paso atrás, evaluando a Katy por un momento, y luego, con precisión salvaje, comenzó a propinar una serie de golpes brutales. Sus puños bajaban con fuerza implacable, aterrizando contra el pecho y el estómago de Katy, sus golpes una mezcla de velocidad y poder que solo alguien entrenado en combate cuerpo a cuerpo podía dar. Cada puñetazo dejaba sin aire a Katy, y apenas podía jadear entre los golpes. Katy intentó protegerse, pero fue inútil. Linda se movía como una tormenta, implacable e imparable. La exmarine no era ajena a la pelea, y gritó mientras golpeaba a Katy. Ben, aún recuperando el aliento, se quedó allí por un momento, sin saber qué había pasado. Se volvió hacia Linda, su postura fuerte, tranquila y confiada, como si acabara de neutralizar una amenaza con facilidad. «No creo que vaya a causarte más problemas», dijo Linda con una satisfacción sombría, observando cómo Katy yacía allí, jadeando por aire. «Ha aprendido por las malas lo que pasa cuando te metes con la gente equivocada». Ben le agradeció a Linda por haberse mantenido oculta durante la confrontación y por ayudarlo con Katy, ya que él nunca podría levantar la mano contra una mujer. La policía y los paramédicos llegaron poco después de que Linda terminara con Katy y Alex, sus sirenas aullando a lo lejos mientras irrumpían en la casa. Ben estaba en un rincón, intentando estabilizarse, observando cómo tomaban el control de la escena. Alex apenas estaba consciente, su rostro hinchado y ensangrentado, mientras Katy estaba sentada, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y miedo. Ambos fueron rápidamente cargados en ambulancias y llevados al hospital, donde comenzaría la verdadera caída. Una vez allí, los oficiales continuaron con las preguntas. Alex, aún aturdido por la paliza, intentó afirmarse, a pesar del dolor. Estaba sentado en una cama de hospital, su voz temblorosa pero llena de desafío. «Quiero presentar una denuncia contra Ben», exigió Alex, intentando reunir lo poco que le quedaba de bravuconería. «Me atacó a sangre fría, y quiero que se presenten cargos». El oficial, un hombre de mediana edad con una mirada de no aceptar tonterías, cerró su libreta con un movimiento lento y deliberado, su mirada nunca dejando a Alex. «¿Estás seguro de eso?», preguntó el policía, su voz baja, su tono de repente más frío de lo que había sido. «Te das cuenta de con quién estás hablando, ¿verdad?». Alex, intentando recuperar algo de control de la situación, parecía confundido. «¿De qué estás hablando?». El oficial se inclinó, bajando la voz mientras hablaba. «Ben es un esbiquer, asociado con una pandilla de moteros bastante notoria, del tipo de gente con la que no quieres meterte. Si presentas esa denuncia, no solo estarás lidiando con él, estarás lidiando con todos ellos». La bravuconería de Alex comenzó a quebrarse. Sus ojos se abrieron de par en par y su garganta se apretó cuando la realidad lo golpeó. El policía no se detuvo ahí. «Esta paliza», continuó el oficial, con un filo duro en sus palabras, «sería un paseo comparado con lo que podría venir si haces de esto un asunto policial. ¿Eres lo suficientemente hombre como para enfrentarte a todos ellos? Porque te puedo garantizar que si sigues adelante, no serás solo Ben tocando a tu puerta». Alex tragó saliva, sus manos temblando ahora. Miró al oficial, luego bajó la vista a su propio cuerpo magullado y golpeado. La imagen de los puños de Ben, la forma en que lo habían reducido la sumisión, aún estaba fresca en su mente. Pero ahora, la idea de lidiar con toda una pandilla de moteros, gente que probablemente no tendría problema en ir más allá de unos cuantos golpes, lo dejó aterrorizado. El rostro de Alex palideció. Sus ojos se movían por la habitación como buscando una salida, pero no había ninguna. No podía dejar de pensar en lo que el oficial acababa de decir. Ben y su pandilla no eran gente para tomar a la ligera. «No», murmuró Alex, su voz temblorosa. «No, no presentaré nada. Olvida que dije algo». Su bravuconería se había evaporado, reemplazada por un abrumador sentido de temor. El oficial asintió, cerrando su libreta con un chasquido y poniéndose de pie. «Buena lección. Te aconsejaría que mantuvieras tu distancia de Ben y de cualquiera conectado con él. No querrás arrepentirte más de esto». Alex no respondió. Su mente ya estaba corriendo, el miedo a lo que podría venir, después inundando sus pensamientos. No tenía idea de en qué se había metido, pero una cosa era segura, esto estaba lejos de terminar. Y no estaba listo para enfrentar las consecuencias de haber enfurecido a alguien como Ben, o peor, a sus asociados. Katy estaba fuera de la habitación del hospital, su rostro magullado pero mayormente intacto, una profunda ira aún hirviendo dentro de ella.
Estaba decidida a confrontar a Alex y asegurarse de que ambos se mantuvieran firmes en el plan. Había sido humillada y golpeada, pero no iba a dejar que Ben se saliera con la suya. Presentaría el divorcio, lo destruiría y lo dejaría sin nada. Ese era el plan, al menos. Caminó hacia la habitación de Alex, sus pasos decididos. Él estaba sentado en la cama, su rostro hecho un desastre de cortes e hinchazón, pero sus ojos estaban alertas. Cuando la vio, levantó la vista, claramente aún sacudido por la paliza que había recibido antes. Katy estaba lista para atacar, para exigir que se mantuvieran fuertes y terminaran lo que habían empezado. Pero tan pronto como entró, la reacción de Alex no fue la que esperaba. «Déjame en paz, Katy», dijo Alex, su voz ronca. «No quiero tener nada más que ver con esto. Valoro mi vida. Realmente nos metiste en algo de lo que nunca debimos ser parte. Esto es más grande de lo que pensaba». Katy lo miró fijada, atónita. «¿De qué estás hablando?», exigió, acercándose más. «Todavía podemos hacer que funcione. Me divorciaré de él. Me llevaré todo». «No», la cortó Alex, sus ojos llenos de miedo. «No entiendes. Si valoras tu vida, necesitas dejar todo, dejar a Ben y salir de la ciudad». Ahora, Katy parpadeó confundida. «¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir?». «Déjalo». Alex tragó saliva con fuerza, moviéndose incómodo en la cama. Dudó por un largo momento antes de finalmente hablar de nuevo, su voz temblorosa. «Ben no es solo un tipo cualquiera del que puedes divorciarte y alejarte. Él está conectado. Era parte de una pandilla de moteros, una realmente peligrosa. No sé todos los detalles, pero sé lo suficiente. La gente como no simplemente deja ir las cosas. Si vas tras él, si intentas llevarte algo de él, vendrá por ti, Katy. Y créeme, no será una bofetada en la cara. Será peor». El corazón de Katy comenzó a acelerarse. Sabía que Ben tenía un pasado turbio, pero siempre había asumido que solo era eso, un pasado. No tenía idea de cuán peligrosa era realmente su pasado. Alex estaba temblando ahora, el miedo en sus ojos era palpable. «Ben no es solo un tipo normal, Katy. Fui estúpido al pensar que podíamos enfrentarlo. Si presentas el divorcio e intentas llevarte algo de él, estarás marcada. Estás lidiando con un nivel completamente diferente de peligro. Y no es solo Ben. Vas a enfurecer a toda la pandilla. No te saldrás con la tuya. Te encontrarán. Harán de tu vida un infierno. Necesitas irte, y necesitas irte ahora». Katy se quedó congelada, sus pensamientos corriendo. Las palabras de Alex eran como una bofetada, pero el miedo en sus ojos era real. Esto no era una amenaza vacía. El pasado de Ben era algo mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Siempre había visto a Ben como débil, alguien a quien podía controlar. Pero ahora estaba claro que lo había subestimado a él y a su pasado. El hombre que una vez había parecido la víctima perfecta era algo mucho más oscuro, algo que nunca había anticipado. «No lo sabía», murmuró Katy, casi para sí misma. Su mente estaba dando vueltas. Había hecho tantos planes de venganza, de llevarse todo de Ben. Pero ahora ya no estaba seguro de poder seguir adelante. Lo que Alex estaba diciendo tenía demasiado sentido. «Alex», dijo Katy, su voz temblorosa. «¿Qué hago ahora?». La voz de Alex bajó a un susurro. «No hagas nada. Aléjate, en silencio. Si intentas alargar esto, si intentas derribarlo, no estarás peleando solo contra él. Estarás peleando contra todo lo que está conectado a él y perderás. Necesitas dejarlo e irte ahora, antes de que sea demasiado tarde». Katy lo miró, sus manos temblando. Estaba atrapada en una pesadilla que ella misma había creado. El miedo se asentó profundamente, una verdad fría y aterradora arrastrándose sobre ella. Ya no era ella la que tenía el control. Y ahora estaba claro que si no escuchaba a Alex, si no simplemente se alejaba y desaparecía, el mundo de Ben la consumiría por completo. La atmósfera en el pueblo cambió en los días siguientes a la apresurada decisión de Katy. El sonido de motores rugientes llenó las calles, 70 moteros, cada uno en sus enormes máquinas, patrullando con una presencia constante e intimidante. Sus motores atronadores reverberaban en cada rincón del pueblo, un recordatorio constante del poder que había detrás del pasado de Ben. Era como si el mismo aire se hubiera espesado con tensión. Katy, con su resolución rota y su mente nublada por el miedo, no perdió tiempo. Se reunió con el abogado de Alex, firmó los papeles del divorcio y se fue sin nada, sin bienes, sin custodia. El acuerdo fue un crudo recordatorio de cuán poco control le quedaba sobre su propia vida.
Alex le había asegurado que era lo mejor. Pero en el fondo, Katy sabía que estaba dejando el pueblo no solo para escapar de Ben, sino para salvar lo que quedaba de su vida. 5 días después de firmar los papeles, Katy se había ido. Empacó sus cosas rápidamente, tomando solo lo que podía llevar, y se fue sin decir una palabra a nadie en el pueblo. Desapareció tan rápido como había llegado. Su nombre ahora solo otro susurro en el viento. Pero Alex no tuvo tanta suerte. A pesar de su bravuconería anterior, su encuentro con el mundo de Ben apenas había comenzado. Durante los 7 días que pasó en el hospital, recuperándose de sus heridas, una presencia constante permanecía junto a su cama. Todos los días, sin falta, 2 moteros llegaban en horario de visitas. Nunca le hablaban, nunca lo tocaban, no necesitaban hacerlo. Simplemente se sentaban en silencio, sus miradas fijas en él, inquebrantables y frías. Cada vez que despertaba, aturdido y con dolor, esos 2 hombres estaban allí, observando en silencio. No era solo una advertencia, era un mensaje. Cada visita era como un recordatorio de que Alex había cruzado una línea, y ahora estaba a merced de fuerzas mucho más allá de su comprensión. No necesitaban hablar. Su sola presencia era suficiente para mantenerlo en un estado constante de miedo. Los días se arrastraban y Alex no podía sacudirse la sensación de que lo estaban evaluando, juzgando no solo por lo que había hecho, sino por lo que podría hacer a continuación. Y cada vez que levantaba la vista hacia ellos, se daba cuenta de que no había nada que pudiera hacer. Su destino ya estaba sellado y ya no estaba en sus manos. Después de 7 días, cuando Alex finalmente fue dado de alta del hospital, sabiendo que había escapado por poco de un destino mucho peor de lo que jamás había imaginado. Había aprendido por las malas que no todas las batallas estaban destinadas a ser peleadas, y que no todos los hombres podían ser intimidados. Algunos hombres tenían mundos enteros detrás de ellos, mundos que no necesitaban levantar un dedo para ponerte de rodillas. Su viaje del hospital a casa fue nuevamente una pesadilla. 70 motos lo escoltaron. La vida de Alex después de su salida del hospital fue un lento desmoronamiento. Al principio, intentó seguir con su rutina normal, pero dondequiera que iba, no podía escapar de los ojos siempre presentes de los moteros. Siempre estaban allí, acechando en el fondo, en la gasolinera, en las esquinas, en las sombras de los callejones. No importa cuán rápido lejos intentara correr, siempre estaban un paso atrás, observando, esperando. Al principio, pensó que era coincidencia. Tal vez solo era paranoia, un producto de la brutal paliza que había soportado. Pero a medida que pasaban los días, la realidad se asentó. No solo lo seguían, se aseguraban de que no pudiera escapar. Dondequiera que iba, dondequiera que intentara esconderse, allí estaban 2 o 3 de ellos, siempre a la vista, silenciosos, inmóviles, observándolo como depredadores esperando el momento de atacar. Alex intentó reunir el coraje para hacer algo al respecto. Pensó en ir a la policía. Tenía toda una historia que contar sobre Katy, sobre Ben, sobre las amenazas, la pandilla, la vigilancia constante. Pero cada vez que intentaba tomar acción, algo lo detenía. Era la vista de los moteros lo que lo paralizaba con miedo, esa profunda y corrosiva ansiedad en sus entrañas. No podía sacudirse la sensación de que incluso si iba a la policía, no serviría de nada. Estaban en todas partes. Entonces, un día, justo cuando Alex se dirigía a la comisaría local, algo lo detuvo en seco. Estaba caminando por la acera cuando vio una figura familiar al otro lado de la calle, nada menos que el jefe de policía del pueblo. Pero lo que dejó a Alex descolocado no fue solo verlo. Fue la chaqueta de cuero de motero que llevaba el jefe, exactamente la misma que usaban los moteros, con el parche inconfundible. El corazón de Alex cayó al estómago. La realización lo golpeó como un tren de carga. Esto no era solo una pandilla local, este era su pueblo. Los moteros no eran solo un grupo de criminales renegados. Estaban incrustados en la misma estructura de la comunidad, con su alcance extendiéndose a cada rincón, incluida la fuerza policial misma. Se quedó congelado, mirando al jefe de policía, cuyo rostro no traicionaba ninguna emoción mientras pasaba caminando. El jefe ni siquiera miró a Alex, pero el mensaje era claro. No había escape de esto. El pueblo estaba bajo el control de personas que respondían a una fuerza mucho más oscura de lo que Alex jamás había comprendido. Los pensamientos de Alex comenzaron a girar en espiral. Ya no podía ignorarlo. Los moteros no solo lo seguían, lo controlaban, asegurándose de que entendiera que no había lugar seguro, ninguna salida. Cada movimiento suyo estaba siendo vigilado, no solo por los moteros,
sino por la misma institución en la que una vez había creído que lo protegería. Sin otras opciones, Alex sabía lo que tenía que hacer. No podía quedarse. No podía pelear. No contra el mundo de Ben, no contra los moteros que parecían haber infiltrado cada parte del pueblo. No tenía elección más que irse. Esa noche, Alex empacó lo poco que le quedaba. No le dijo a nadie. No tenía sentido. Los moteros habían ganado. Lo habían quebrado, lo habían acorralado, y ahora se habían asegurado de que no tuviera dónde correr, nadie a quien recurrir. Lo último que podía hacer era desaparecer, desvanecerse de este lugar que había sido su hogar antes de que tomaran la decisión por él. A la mañana siguiente se había ido, dejando atrás todo lo que una vez había conocido. Mientras conducía lejos del pueblo que lo había asfixiado, Alex no pudo evitar sentir un extraño alivio. Ya no estaba acosado, ya no estaba vigilado, pero al mismo tiempo sabía que dondequiera que fuera, dondequiera que intentara esconderse, las sombras siempre estarían allí, esperando. Los moteros lo habían marcado, y el mundo de Ben, con su alcance interminable, nunca lo dejaría olvidarlo. Queridos oyentes, por favor compartan sus opiniones en la sección de comentarios abajo y no olviden dar like, compartir y suscribirse.